volviendo a conectarnos de nuevo, esperando que se conecten. Si no hay ninguna falla por la red, ya saben, la tecnología es así, esperando que vuelvan a conectarse para conversar respecto a mis libros, mis temáticas, mis trabajos. En esta tarde del 1 de abril del 2019, son las 14:26, esperando que la red no caiga y sigamos conversando. Ya estamos. Ya, hemos vuelto para volver a conversar sobre lo que hemos estado hablando. Voy a retomar un poco la historia de los primeros libros que hemos estado hablando estos días, un poco el making of de lo que está detrás de cámara de cada uno de estos libros. Ya hemos comenzado con los primeros de poesía de 1999 y ahora vamos a este libro que es del 2014, sí, Zombies, cuento de zombies, que es El miedo llegó a Sotomó y otros cuentos de zombies. Son 10 historias que me surgió la necesidad de, como he contado, de cuestionar la identidad local, la mirada que se trataba de construir de una identidad tradicional, marketeada, con el folclore, con el gorro chilote, con las fiestas religiosas, diciendo, oh, llegó Halloween, llegaron estos personajes monstruosos, estas criaturas que yo escuchaba de repente ahí en la calle por algunas personas, diciendo, oh, ¿qué está llegando? ¿Qué está llegando? Y nosotros vamos a nuestras iglesias, a nuestros rezos con personajes y elementos introducidos, todos introducidos, para construir como una identidad. Entonces yo decía, no, esto también está viniendo importado, se ha transmitido desde afuera, y dije, no, ya basta, y se tiene que construir una nueva identidad, una nueva mirada que cuenta la realidad que estamos viviendo. Y dije, ya estamos en un tiempo de la posmodernidad, de la cultura de consumo, y estos elementos de la cultura de consumo rondan en el lenguaje, rondan en las costumbres, rondan en nuestras miradas, particularidades. ¿Por qué no usarlo para mirar en forma particular nuestra geografía, nuestros personajes de la provincia de Yanquihue, de la región de los lagos, desde el punto de vista de la literatura fantástica, para también aprovechar de cuestionar las instituciones políticas, sociales, culturales, de identidad de género, de identidades propias y nuestra identidad también tradicional o cultural que tenemos nosotros en este momento, en este preciso instante. Y eso es como la idea, jugar con los elementos de la posmodernidad para cuestionar un poco todo en sí, todo como un acto de subversión absoluta a través de la literatura fantástica, y aquí con el mundo de los zombies. Como he ido contando y reitero, los zombies vienen los primeros elementos de la tradición de los mitos, viene de África Occidental, con los conceptos de zumbi, de los espíritus de África Occidental, llega a Haití, se mezcla con los elementos del vudú. Ahí hay un antropólogo, Davis, que investiga todo el tema, dice que se aplica una droga de un polvo del pez globo, que inhibe las funciones del cerebro de estas personas y para que puedan seguir siendo explotadas en las faenas agrícolas, en los trabajos. Personas que se le aplicaba esto, dormían, después se revolvían, pero trabajaban en forma automática en ese sentido. Esa es como la vertiente del punto de vista antropológico. Ya. Y bueno, este concepto del zombie, el tema del vudú, se traslada a Nueva Orleans, pero lo que nos interesa desde la literatura fantástica y de la fantasía, 1929, con el zombie blanco,
Bela Lugosi, y ahí ya se trabaja con el tema zombie desde el punto de vista de la fantasía. Y el año 1969, Joe Romero con La Noche de los Muertos Vivientes, una película independiente que no ganó plata porque no lo inscribió bien en su momento, crea todos los arquetipos, la perspectiva desde el punto de vista psicológico, sociológico, y que después, en los años 70, 80, 90 y en esta época, se ramifica en varias áreas o varios géneros, podríamos decir, desde la línea más sangrienta o gore de los italianos, los años 70, 80 de su cine, sobre esas criaturas que espantosas, deformadas, que atrapaban y capturaban a gente y todo eso de esa perspectiva italiana, o los ingleses más sociológicos, 28 días después, Danny Boy, el director de cine famoso, año por ahí del 2000, 2000 y tanto, con esa mirada más política, sociológica del tema, y los norteamericanos con una mirada psicológica, social, imbuido por los Romero, y también más con lo psicológico con Kirkman en Walking Dead, que es como esas como la perspectiva grueso modo. Y en Latinoamérica también se desarrolla esta perspectiva en esta línea de literatura con diversos escritores, hasta los escritores nacionales como Martín Muñoz Keiser o la antología zombie que ha salido últimamente, que algún minuto vamos a estar conversando. Entonces surge este libro que pueden apreciar acá. Ahí estamos. El miedo llegó a Sotomó y otros cuentos de zombies, que me surge en un momento determinado, que dije, bueno, quiero rescatar un poco la memoria, la tradición y la geografía de los lugares que iba recorriendo como antropólogo y a través también de los medios de comunicación, para sacarle partido, porque eran lugares muy interesantes desde el punto de vista cinematográfico, desde la puesta en escena, de todas esas perspectivas cinematográficas que se podía sacar partido. Entonces ahí surgió hasta el primer relato, que el miedo llegó a Sotomó, un lugar que queda en la comuna de Cochamó, en el fiordo de Reloncaví, donde en un minuto determinado pudo haber nacido, pero la dictadura militar no quiso. Y como siempre, y como nunca he ido al lugar, mirándolo de lejos, dije, puede ser un lugar interesante, porque lo miraba desde la carretera, desde la distancia, y preguntando a lugareños, comencé a reconstruir toda una metáfora de cómo es el lugar, y además de usando tecnología y todo el tema para ir reconstruyendo y sacarle partido para esta historia y este apocalipsis zombie que llega a la provincia de Yanquihue. Que esa era la idea de esta unidad de varios cuentos que vamos a andar comentando acá brevemente. Partimos con El miedo llegó a Sotomó. Voy a contar la historia, pero para que lo puedan leer, que está en este libro en Sotavento Libro, en Avenida Diego Portales, cerca de Paseo Talca, en Puerto Montt. Ya, sigamos hablando. Después viene La última ofrenda, ambientado en la zona de Villa Artesanía, Villa La Industria, por acá en el sector alto de Puerto Montt. Después Bestia de la Ruta, una historia road movie de carretera entre Puerto Vara y Lago Yanquihue, lo que tiene toda la historia de carretera, amor, fantasía, delirio, todo. Y después viene un relato ambientado con personajes de la zona, en la zona de Río Pueblo, con el Gualato de la Paz. Y nos vamos después a Expedición al Fondo de Otro Mundo, un poco más una mirada más científica del tema. Y después, El aliento de Estaquilla, obviamente Estaquilla, la famosa careta pesquera de por ahí. Saludos a la gente de por allá. Se ambienta esa historia. La carne se va a Quenuir, ambientado en toda la zona del río Maullín, entre Maullín, Quenuir Alto, Quenuir Bajo. Una mirada también a lo que fue el terremoto de 1960 en esa zona. La muerte se respira, eso se ha ambientado Los Muermos, una historia ambientada ahí, para los amigos de allá, para que sepan. El horizonte es el presente, ambientado en Alerce, saludos a la gente de Alerce ahí. Sin pausa para llorar el mundo del ayer, una perspectiva también de la localidad de Pueblo, de esa zona, y ahí cerramos la historia de este conjunto de relatos
que forman El miedo llegó a Sotomó. Historia de zombie, cuento de zombie, relatos de zombie, que forman la primera saga de cuentos, que es una mirada geográfica de la zona, una mirada territorial de la perspectiva. Es más geográfica este relato. Este es geográfica, sin dejar de lado las perspectivas psicológicas, pero una mirada geográfica de la identidad local. Más que nada es eso de conjunto de relatos. Las otras sagas que vamos a estar hablando en el transcurso de las jornadas tienen otros matices, otras perspectivas, otros lineamientos que voy a ir relatando y voy a ir contando otras historias. Esa es como la idea de estos videos. Y bueno, yo creo que ha quedado más o menos claro esta perspectiva de este trabajo en particular. El miedo llegó a Sotomó y otros cuentos de zombies. La búsqueda de construir una mirada distinta a nuestra realidad, un cuestionamiento a todos los valores sociales, culturales, familiares, de todo, que es la idea de estos relatos zombies, cuestionarlo todo, debatirlo todo, destruir lo que hay que destruir, porque son zombies, obviamente hay que destruir, pero es cuestionar todo, especialmente las estructuras sociales, los valores, las perspectivas sociales, todo. Que estos relatos de cuentos zombies lo permiten. Ya, nos vamos despidiendo. Saludo a toda la gente que está conectada por ahí. Ya nos vamos despidiendo de esta conexión. En esta tarde que parece que puede llover. Quizás no, quizás sí. Pero disfruten esta tarde con la buena música, si se puede, comiendo algo rico y pasándolo lo más bien, porque eso es lo importante. He visto por ahí algunos libros que dicen el libro de la muerte, de sabios, de no sé cuánto, pero hay que saber vivir, que ese es el libro más importante y más complejo de todos. ¿Listo? Nos vamos despidiendo y que lo pasen bien.